Bueno, yo les voy a hablar sobre las técnicas de corrección en esclerosis idiopática. Ya el doctor Vázquez nos mostró la evolución de las técnicas y de lo que hoy en día nosotros hacemos en estos casos. Esto es un poco de la historia que ya nos acaban de recorrer, y lo que hoy en día hacemos es correcciones segmentarias de acuerdo a la deformidad que tengamos. Es importante entender que pues, la selección del material es fundamental. No solo estamos ya en titanio, sino en cromo cobalto, que tiene más potencial de corrección. Los tornillos ya son poliaxiales o uniplanares, que también estos últimos tienen más potencial de corrección, pero lo más importante cuando hacemos una corrección de esclerosis es lograr una buena artrodesis. Es finalmente el propósito de la cirugía. Independiente de cómo fijemos, es que la artrodesis sea sólida y se consolide. Entonces debemos darle importancia en la cirugía a estas técnicas de fusión, a las osteotomías, a las facetectomías que vamos a hacer. Los abordajes pues están descritos, son anterior, posterior o combinados, pero pues hoy en día prácticamente solo hacemos abordajes posteriores, porque tanto los instrumentales como las técnicas nos permiten abordar estas deformidades solo por posterior. Uno tiene diferentes técnicas, que es la de rotación de barras, compresión, distracción, incluso fijaciones in situ, que realmente son raras, y las de rotaciones, que son segmentarias en bloque, y las técnicas de cantilever o de palanca, que pues hay que manejarlas con mucha delicadeza. Cuando hacemos o cuando hablamos de biomecánica de la corrección, pues obviamente primero lo que tenemos que hacer es ver si la curva es flexible o no, si es una curva rígida, hacer liberación de tejidos blandos, hacer liberación de tejidos óseos, y de acuerdo a la severidad de la curva, cuando las curvas son de más de 70 grados o tienen menos de 40% de corrección, pues tenemos que hacer probablemente osteotomías complementarias para corregir. Y en esas curvas que son mayores de 100 grados estamos utilizando pues los halos y los sistemas de tracción. Estos son pacientes del instituto en donde pues tener un halo, hoy en día pues procuramos fijar con varios pines a la cabeza para que podamos hacer tracciones durante menor tiempo, con mayor peso, que el paciente lo tolere bastante bien. Tener al paciente en buenas condiciones, porque son pacientes que duran hospitalizados un mes, 2 meses en tracción. Esto siempre da duro a la parte psicológica, al entorno familiar del paciente. Ojalá tenerle la mejor vista en la habitación. Es clave para que el paciente se sienta bien su familia, y poderle prestar, obviamente que puedan ir a un gimnasio, puedan hacer todas estas actividades mientras tienen estos sistemas de halo. Cuando uno habla de la jiba, esto también está medido. Cuando uno hace corrección con simple de rotación de la barra, la jiba corrige más o menos 38%. Pero si uno hace toracoplastia complementaria, la jiba corrige, miren, con 58%. Si uno hace de rotación directa de la vértebra, más o menos el 54% de corrección. Pero si uno combina todas esas técnicas, llega hasta el 72% de corrección de la jiba, y es uno de los factores también más importantes que los pacientes valoran al final de su corrección. Esta es la técnica clásica. Nosotros lo que hacemos es una fijación de los implantes en diferentes segmentos, usualmente son tornillos, a veces ganchos, y ponemos 2 barras, y alrededor de estas barras hacemos de rotación de las curvas, y es lo que usualmente hacemos en todos los casos. Comenzamos normalmente por la concavidad y posteriormente hacemos la convejidad. Esto es lo usual. Y hacemos así una de rotación segmentaria. Entonces lo hacemos primero la concavidad, después ponemos las barras y interconectamos este sistema para que podamos tener una de rotación segmentaria uniforme, y aplicamos unas fuerzas de tal manera que del lado de la concavidad lo que hacemos es llevar la columna hacia arriba, y del lado de la concavidad lo que hacemos es llevar la columna hacia abajo, derrotando, porque esto es una deformidad que es tridimensional. Entonces, para poder hacer esto es uno de nuestros casos, pues utilizamos sistemas como este. Hay diferentes sistemas en el mercado, y este video es muy interesante de lo que clásicamente se hacía. Entonces uno ponía los implantes, ganchos, tornillos, y hacía de rotación de las barras. Pero cuando uno hace de rotación de las barras, fíjense cómo la caja torácica tiende a elevarse, es decir, la convejidad de la curva muestra una jiba mayor cuando hacemos este tipo de corrección. La espalda tiende a aplanarse porque además gana longitud. Entonces, con estos sistemas complementarios, nosotros logramos hacer un control rotacional, y posteriormente hacemos maniobras de compresión, distracción, para finalmente hacer horizontalización
del segmento proximal y del segmento distal. Y finalmente, así logramos hacer la corrección de la deformidad. Obviamente, esto es una previa liberación, ya sea de tejidos blandos o tejidos óseos alrededor para poder lograr este resultado. En cuanto a los tornillos, pues los tornillos monoaxiales tienen más potencial de corrección, los tornillos poliaxiales menor. Usualmente del lado de la concavidad de la curva utilizamos los tornillos monoaxiales y del lado de la convejidad tornillos poliaxiales. En los extremos dejamos tornillos poliaxiales para hacer una corrección más suave en las transiciones de nuestra fusión. Y los ganchos, alambres y bandas pues los dejamos en casos en que realmente no se puedan fijar estos tornillos. Si hay curva flexible, simplemente haciendo facetectomías, a veces resecciones de las cabezas de las costillas o ambas, logramos una buena corrección, pero si las curvas son rígidas, ahora nos van a hablar de eso, pues las osteotomías son una gran ventaja, desde más sencillas, los pontes, hasta la más compleja, que es la resección vertebral completa desde la vía posterior. Las maniobras de palanca que antes hacían mucho, hoy en día hay que manejarlas con mucho cuidado, los sistemas son mucho más rígidos, tienen más potencial de corrección, podemos tener más fenómenos de arrancamiento o pull-out y podemos tener más fenómenos de deformidades proximales o cifosis del segmento proximal. El segmento rígido y el proximal hace una cifosis. Complementamos haciendo compresión de la convejidad y distracción de la concavidad. Antes en los sistemas de Harrington se hacía una distracción exagerada. Sabemos que la distracción es lo que más puede lesionar la médula, luego esto hay que hacerlo realmente con precaución y obviamente siempre bajo un monitoreo neurológico. Realmente las vías anteriores, hoy en día ya no las hacemos prácticamente, hay algunos sitios que sí, todavía se utilizan toracoscopia para hacer liberaciones anteriores, pero son realmente raras. Y para estas situaciones en donde el pedículo realmente es displásico, es difícil, ya el doctor Alvarado nos habló de eso, la utilización de estas bandas nos puede ayudar a hacer también correcciones con buenos resultados descritos en la literatura, pero realmente son casos también excepcionales porque usualmente los vamos a poder resolver la mayoría con los tornillos. Y esto, pues un tema específico que es corregir desde la convejidad. Algunos sistemas nuevos nos permiten hacer esta corrección y tienen algunas ventajas para quienes defienden estas técnicas. Y es que eso que les decía, cuando uno hace la corrección de la curva, usualmente la jiba tiende a ser más prominente. Entonces, quienes defienden corregir desde la convejidad, es decir, fijar primero la barra desde la convejidad, pues tiene la ventaja de que uno hace ese control rotacional de la curva un poco mejor. También el hecho de que en esos pedículos que son difíciles, en la convejidad los pedículos están más distantes, en la concavidad están más unidos, y también los pedículos tienden a ser más grandes del lado de la convejidad. Entonces, los artículos han mostrado buenos resultados con estos pacientes, en ambos grupos resultados muy similares. Pues este video muestra rápidamente cómo es que se hace la fijación de estos sistemas, una fijación proximal y distal de la curva. Posteriormente, entonces, se hace esta maniobra que fíjense ustedes cómo controlamos con el sistema la deformidad y podemos darle cifosis o podemos darle lordosis de acuerdo a lo que queramos. Del otro lado ustedes ven un medidor de una barra y una vez entonces hecha la corrección satisfactoria que queremos, entonces del otro lado, del lado de la concavidad, podemos hacer la fijación definitiva del sistema. Y ya entonces podemos retirar nuestro sistema del lado de la convejidad y hacer una fijación ya definitiva de la deformidad. Entonces son sistemas que nos permiten hacer esto con buenos resultados y con más seguridad para el paciente. Esto es el resultado postoperatorio de este caso, y en casos, por ejemplo, como este, en donde ustedes ven una curva cuya concavidad es muy difícil de abordar, a veces estas médulas que describía el doctor Alvarado tipo 3, en donde el riesgo neurológico es mayor del lado de la concavidad, se pueden hacer correcciones satisfactorias sin tener que fijar la concavidad y con buenos resultados, y también están descritos en la literatura. Bueno, finalmente, pues
cuando nosotros tratamos particularmente escoliosis severas, porque en esas escoliosis idiopáticas también hay escoliosis severas, pues combinamos las diferentes técnicas, ¿no? Ocasionalmente pues hacemos los pacientes en 2 tiempos, utilizamos barras de distracción transitorias, utilizamos el halo también previo a esto, pues con buenos resultados en el posoperatorio de estos pacientes. Bueno, muchas gracias. Esta es una foto de nuestros residentes y fellows que usualmente rotan allá, los cuales pues les agradecemos mucho que nos ayuden, toda la ayuda que nos dan. Muchos de ellos también rotan acá en la Fundación Santa Fe, entonces quería también agradecerles con esta foto el que nos ayuden tanto en cirugía. Muchas gracias.